programa de Adelante Negociante con ustedes María González y Cristal Corral. Pues el día de hoy en Adelante Negociante les traemos un tema muy importante sobre todo lo que tenga que ver en cuestión legal. Nuestro amigo el día de hoy, Refugio Pérez, de la firma de abogado Hamilton & Fatts. Vamos a hablar sobre dos temas muy importantes que vienen siendo cuáles son todos los significados y beneficios de los testamentos, y también vamos a hablar sobre el fideicomiso. ¿Qué es lo que usted debe de saber como miembro de nuestra comunidad latina aquí? Vamos a hablarle sobre toda esa información que necesita usted saber, pero antes que comencemos a hablar sobre esos temas que son tan importantes, vamos a darle la bienvenida al Refugio. Refugio es un miembro de nuestra comunidad, siempre ayudando en diferentes aspectos, desde consultas para los negociantes, para las familias, ¿verdad? Siempre la inquietud que tienen. Muchas gracias a ustedes por tenerme aquí en Adelante Negociante. Me encanta mucho lo que significa ser su organización en la comunidad. Ya sé que ayudan mucha gente de negocios y más que nada nuestra comunidad latina, que en verdad es la que beneficia más y la que necesita más la asistencia legal. Claro que sí, Refugio. Pues para nosotros, en nuestra organización Adelante Community Development, queremos que usted, miembro de la audiencia, esté bien informado, ¿verdad? Vamos a comenzar el día de hoy informando a la gente qué es en Estados Unidos la responsabilidad de un abogado y cuál es la responsabilidad de un notario. Muchos de nosotros que venimos de otros países como México, sabemos que en México, por ejemplo, un notario tiene más poder que aquí en Estados Unidos, ¿verdad? Cuéntanos la diferencia. Sí, muy cierto. En este país, un notario público básicamente funciona la posición en la cual está verificando su identificación, que la persona que está firmando es de manera definitiva esa persona que está firmando el documento. Que sea válido, ¿verdad? Que sea válido. El documento que no sea válido, sino que la firma sea válida, que si fulano de tal está firmando un acuerdo, el notario está verificando que es fulano de tal que está firmando como fulano de tal en el documento. No se necesita un notario público ni abogado para firmar un acuerdo que sea válido. Muy bien, y un abogado, pues. Y un abogado, título. sí, un abogado tiene su título y básicamente practica el derecho en el cual se enfoca. En este caso, sí es el derecho de patrimonio, derecho penal, derecho de familia. El abogado normalmente es el que conoce más la ley, es el que estudió más la ley, es un notario público. Es un examen breve. Yo soy notario público y ser un notario público básicamente nomás tienes que seguir un grupo de reglas donde básicamente determinas que la persona está en su mente sana para firmar el documento y que realmente es la persona. Me han tocado a veces personas que me dicen, quiero que me notarices este documento por mi papá. Ok, pues ¿dónde está tu papá? Porque yo necesito verlo firmar el documento. Claro. Entonces, nomás es que estamos diciendo, sí, hemos identificado a la persona, lo verificamos por su identificación, porque nos trajo 2 testigos, cualquier cosa de esa manera, y yo lo vi personalmente que firmó este documento. Es un examen muy breve que se toma en línea con el estado de Colorado o el estado donde esté la persona, y un abogado realmente fue a la universidad, estudió las leyes y está las practica. Claro. Sí, y pues lo que queremos en este informe es de que usted sepa la diferencia para cuando le estén ofreciendo algún tipo de servicio, que usted sepa la responsabilidad que tiene la persona y si lo pueden representar en una corte o no, ¿verdad? Sí, exacto. Mucha gente piensa que el notario público en este país tiene el mismo título, no la misma capacidad de un abogado. En ciertos países latinoamericanos sí existe. Por ejemplo, en México los notarios son abogados, pero aquí los abogados no siempre son notarios públicos y mucho menos notarios nunca van a ser abogados. No reemplaza el título de abogado como es en México. Yo no soy una abogada. No, excelente. Bueno, ya que pasamos esta aclaración, vamos a hablar, Refugio, dos temas que nos interesan mucho que la gente sepa sobre el testamento. En esta ocasión, ¿qué significa un testamento legalmente? Generalmente, un testamento significa que es el último deseo de una persona. Entonces, por ejemplo, si yo estoy declarando mi último deseo antes de fallecer, estoy diciendo que estoy dejando mi patrimonio a mi hijo.
Y ese es mi testamento. El testamento generalmente tiene validez cuando uno fallece. Y es cuando en ese punto la corte trata de obligar a los beneficiarios del testamento para que ellos reciban lo que yo dejé o lo que un testador dejó para sus beneficiarios. ¿Y los beneficiarios son las personas? Sí, son personas que son herederos del patrimonio. Puedo dejárselos yo a mis papás, a mi familia, a amigos, organizaciones como Adelante Negociante, al quien sea al quien yo quiera dejárselos. Cuéntanos un poco sobre el proceso. Cuando una persona fallece y no tiene un testamento, ¿qué pasa con los bienes? ¿Cómo se maneja aquí en el estado de Colorado? Muy buena pregunta. Eso depende mucho del valor del patrimonio. Entonces, por ejemplo, si uno fallece sin testamento, normalmente tenemos que empezar un proceso que se llama probate. Y en ese caso lo que pasa es que los beneficiarios que van a heredar el patrimonio empiezan un caso legal para demostrarle al gobierno y tal vez a las entidades o personas que le deben dinero que el patrimonio sea abierto para que reciba reclamos de deuda, también de beneficios. Y solamente es para que el gobierno participe en un grado restringido, en el cual está determinando que no hay nadie en el mundo que tenga algún reclamo contra el patrimonio. Porque a veces cuando falleces aparece que el mejor amigo o el primo o un familiar o el hijo tenía, que nadie conocía. O la otra familia, ¿verdad? Entonces sí es muy importante, ¿verdad?, aclarar. Cuando la persona fallece y no hay un testamento, las personas que se pueden acercar a abrir este caso tienen que ser familiares de sangre solamente o puede ser quien sea. Depende de la situación. La respuesta es sí a las dos preguntas. Puede ser, normalmente es alguien familiar, pero si no hay nadie, entonces es alguien más cercano, ya sea primo, hermana, si es que son los únicos que quedan. Pero generalmente son personas de sangre. ¿Normalmente es más costoso este proceso que establecer un testamento o cuál? Pues igual depende mucho del valor del patrimonio. Si es menos de $100,000, es un proceso muy fácil, barato y rápido. Pero si es un patrimonio que de mucho más valor, si es más gastoso el proceso, más largo también. Y creo que tengo entendido que al igual que en un testamento se nombra como un representante legal, ¿verdad? Para tomar posesión y decisiones sobre cómo se va a manejar esto. Exactamente, esa persona se le llama normalmente representante personal del patrimonio y esa persona se encarga de que proceda el caso, el caso de probate y que facilite los reclamos que vienen de las personas o entidades que tienen reclamos contra el patrimonio. Cuando las personas tienen un testamento y cambian su mente, por ejemplo, él iba a dejar toda mi herencia a mi hijo, pero se portó mal, ahora se la quiero dejar a mi hija, ¿tiene uno que volver a hacer otro testamento y cambiar fecha? Normalmente se sugiere que sea así, porque lo que llega a suceder es que muchas personas cambian de mente o tienen diferente relación con familiares, amigos o quien sea, y es mejor que sea más detalloso el testamento para que no haya ninguna cuestión o sospecha que fue fraudulente o que no fue genuino la transferencia o el cambio de opinión. Entonces sí se sugiere que cambie la fecha, que cambie los datos, que cambie la información. Entre más detalle, mejor. Cuando uno ya tiene un testamento ya que es final, no se ha cambiado nada, ¿hay un proceso que se tiene que registrar como las escrituras de una propiedad en el condado? ¿O cuál sería, o cómo yo sabría que un familiar mío tiene un testamento? Normalmente no es requisito que se grabe el testamento en alguna entidad o organización estatal, pero es importante que alguien sepa que existe ese testamento. Puede ser un abogado, a veces hay entidades como bancos que llegan a tener copias para cumplir con los deseos que dejó en el testamento la persona, pero no es requisito que tengan que ir al condado a grabar ese testamento. Excelente. Y en cuestión del banco, cuando las personas tienen cuentas de banco y no tienen un testamento, ¿eso iría a ese proceso de probate? Exactamente, sí. Eso se incluyera en parte del patrimonio y se agrega en
caso de probate, para que pueda el representante personal demostrar que tiene autorización de usar los fondos para acciones justificables que apoyan el testamento. María, creo que esa es una pregunta muy válida. Nosotros también tenemos algo que se llama Payable on Death. Cuando una persona va a abrir su cuenta, es importante establecer si llegó a fallecer a quién se pueden dar estos fondos, porque es un proceso más inmediato a esperar a que se abra todo un testamento y que cortes, claro, juicios. Entonces, si quieren que los familiares tengan acceso a los fondos, como por decir, yo tengo un cliente que falleció hace poquito y su esposa pues no estaba en la hipoteca, no tenía acceso a la cuenta, no hubo ningún beneficiario en la cuenta, entonces tenemos que esperar todo este caso de cortes y todo eso a que se designe una persona, y mientras tanto la señora está en el limbo sin saber si va a poder seguir viviendo en su casa o si tenemos que empezar el proceso de foreclosure o qué tipo de cosas. Obviamente las instituciones financieras queremos trabajar con las personas, pero llega un punto donde si ya ha pasado un año y no ha habido pagos o cualquier cosa, tenemos que tomar algún tipo de acción. Entonces es importante que piensen en cómo proteger a su familia para un futuro de todas las cosas financieras que tengan. Los testamentos y todo eso son muy buenos, pero también en caso de cuentas bancarias poder poner algún tipo de beneficio. Sí, también es algo similar con respecto a los títulos de las propiedades. Cuando gente fallece o que se prepara adelantadamente, a veces crean un título que se llama título de beneficiario, y eso básicamente tiene la misma función, que cuando alguien fallece, el título se graba y se transfiere automáticamente al heredero, sin tener que proceder con un proceso legal. ¿Y eso lo harías por medio del condado? Eso sería por el medio del condado, sí. Es como las escrituras, reescriturar, pero sin tener que volver a comprar la propiedad exactamente. Y hacer esos gastos. Sí. Hay algunos requisitos, pero no complicados o largo o que cuesten mucho. Es una manera fácil, rápida y económica para transferir título de una propiedad cuando alguien fallece sin un testamento. Refugio, hay mucha gente que dice, no, pues yo tengo propiedades en México y tengo propiedades aquí. ¿El testamento lo puedes utilizar para ambos países o cualquier otro país de donde seas? Es una buena pregunta. Normalmente nuestro país no reconoce las leyes de México o de otros países latinoamericanos como ellos reconocen a nuestras leyes. Es una buena regla tener un testamento en ambos países para estar protegidos y que ambos testamentos se cumplan los dos, o sea, que no haya ninguna contradicción. Así es mucho más fácil y no corre el riesgo de que vengan personas o otros herederos que digan, es un testamento para este país, el testamento es para otro país. Si los dos se reflejan los mismos términos, es mucho mejor. Y una persona que vive, en este caso, vamos a decir en México, que sea una persona heredera de un beneficio de aquí de Estados Unidos, ¿puede la persona de México recibir esa herencia? Sí. ¿Sí? ¿Cuál sería el proceso? Esa es buena pregunta. Depende mucho de qué se está transfiriendo. Nosotros tenemos clientes que son herederos de propiedad en este país, pero viven afuera. Y ellos tienen derecho a tener su interés del patrimonio aquí en este país. Eso depende igual de qué país son. Si tienen que pagar impuestos por lo que heredaron y en qué capacidad van a adueñarse de la propiedad. Muy buena pregunta sobre los impuestos que se me ocurrió ahorita. La persona que recibe la herencia, ¿tiene que pagar impuestos en esa herencia? Normalmente no se pagan, igual, muchas de mis respuestas son depende de qué... Sí, todos los casos depende, ¿verdad? Sí, depende de qué tipo de herencia reciban. Si es, por ejemplo, una casa y la casa ya estaba pagada, no se debe nada, ¿la persona heredera tiene que pagar impuestos sobre la ganancia de la casa o solamente tendría que pagar los impuestos anuales de la propiedad? Normalmente son los impuestos anuales de la propiedad. Hay gente que están a punto de fallecer y no quieren transferir la propiedad porque al precio que la compraron y al precio que la van a vender antes de que fallecen es mucho y prefieren mejor dársela después porque ya empieza de nuevo el precio en el cual la compraron cuando alguien fallece y no pagan los impuestos. Entonces
Sí, es igual, depende mucho de la situación, ¿no? Desafortunadamente no hay respuestas en el mundo legal que sea sí o no. Que aplique, o sea, lo mismo para todos. Exacto. Sí, eso es. Y por eso es bien importante que ustedes tomen nota de cada situación es diferentes. Para las personas que están considerando hacer su testamento o necesitan ayuda para revisar el testamento que tienen, ¿cuáles serían tus recomendaciones? Yo creo que sería buena idea consultar con un abogado que se enfoca en planificación de patrimonio. No hay nada mejor que cuando uno habla con un profesional que se enfoca en ese tipo de trabajo. Aunque uno pueda crear su testamento sin asistencia legal, siempre sugiero que consulte con un abogado, porque ellos van a hablar sobre temas que tal vez uno piense que no tengan ningún interés o sea significante en un testamento, cuando posiblemente sea algo muy significante y que impacte cómo se distribuyan los bienes después de que alguien fallece. Claro. Y creo que parte de esta conversación también es informarle a las personas que obviamente entre más grande sea la cantidad del valor de los bienes que tienen, se vuelve un poquito más complicado todo el proceso, ¿verdad? Entonces vamos a cambiar un poco de tema. Estábamos hablando sobre testamentos, vamos a hablar sobre algo que se llama un fideicomiso, que viene siendo en inglés lo que es un trust. Y obviamente este tema es un poco complicado, hay muchas cosas, ¿verdad?, que pueden impactar cómo una persona maneja o hace un fideicomiso, pero danos un poco información básica. ¿Qué es un fideicomiso? ¿A quién le beneficia y cómo se maneja? El fideicomiso es una entidad legal en el cual son 3 entidades. Una es el fideicomiso actual, el segundo es el que creó el fideicomiso y el tercero son los beneficiarios del fideicomiso. Un fideicomiso normalmente tiene validez o surge en vida cuando alguien establece ese fideicomiso, cuando alguien firma el documento, comparado a un testamento, que el testamento básicamente tiene validez después de que alguien fallece. La diferencia entre los dos son que el fideicomiso, uno transfiere títulos a sus bienes a ese fideicomiso y básicamente la persona que creó el fideicomiso controla los bienes entre el fideicomiso, mientras que el testamento no es el mismo alcance. Eso, el que creó el testamento no controla los bienes. Y el fideicomiso se puede usar para se puede usar en varios aspectos, dependiendo de la intención del cliente. ¿Cuáles serían como los 3 beneficios claves de un fideicomiso? A veces se puede usar mucha gente a veces lo usa para crear bienes que se transfieren a los herederos después de que uno pase en vida. A veces es posible de usar para que no llegue al alcance de gente como creditores. Es protección, ¿verdad? Estás protegiendo hasta cierto punto la inversión que has hecho. Sí, y la clave es hasta cierto punto, dependiendo de qué términos y qué cláusulas se adoptaron. Cuando haya demanda civil, uno no debe de creer un fideicomiso porque lo está haciendo para una razón fraudulenta, que es evitar, ¿no? Pero siempre es mejor protegerlo antes de que empiece algo, porque ya es difícil llegar al alcance y lo que llega al alcance del creditor es lo que recibe el beneficiante. Por ejemplo, si yo soy beneficiario de un fideicomiso que estableció mi abuelo, que yo debo de recibir una casa a mis 50 años, mis creditores no tienen acceso a eso hasta que yo tenga 50 años. Entonces, en ese punto, tal vez yo quiera crear otro fideicomiso para mi hijo que reciba de un fideicomiso a otro, igual, para evadir. Y no es decir que un fideicomiso puede con éxito evitar liabilidades legales, porque siempre hay una manera de cómo engancharse a esos bienes, pero puede ayudar. Es una transferencia de riqueza de familia, como yo lo puedo ver, ¿verdad? Por ejemplo, nosotros tenemos un negocio, protegemos ese negocio y pasa libre de impuestos a otra generación y a otra generación, ¿verdad? Eso me gustaría mucho que nuestros negociantes, la comunidad emprendedora, que supiera, ¿verdad?, cómo puede utilizar esto para su herramienta, protegiendo el trabajo que han hecho, ¿no?, de lograr sus negocios, sus inversiones. Sí, normalmente lo que hacen nuestros clientes que tienen negocios es que en conjunto con un fideicomiso también sacan una póliza de seguro para que puedan asegurar que si llega a pasar algo sobre el que creó el negocio, el que básicamente es la cabeza principal,
surge la póliza, que normalmente se entrega fondos al fideicomiso, que serían los beneficiarios. Pero normalmente eso es lo que recomiendo mucho a los clientes, que saquen testamentos y tal vez con pólizas, igual dependiendo el contexto en el cual se encuentran los clientes. Claro, y como este proceso es un poco más difícil de explicar en una entrevista tan pequeña, tan corta, queremos que usted se asesore verdaderamente con un abogado que le va a dar todos los términos, todas las fechas importantes y que va a estar con usted en todo ese trámite mientras usted está transfiriendo esa riqueza dentro de su familia. Sabemos que este es un proceso muy utilizado con los anglosajones que crecen sus riquezas, y nosotros los latinos pues tenemos el dinero en el colchón, o no hacemos testamento, o no hacemos nada legal de esta forma, y pues es una ventaja, ¿no?, de que hay que utilizar estas herramientas legales para que creemos esa fortuna que pueda llegar a diferentes generaciones de nuestras familias, ¿verdad? Muy importante. Es muy importante, especialmente para nuestra comunidad latina ahorita, que está tomando pasos grandes y están abarcando pues industrias, están abarcando sueños que nunca hemos logrado, ¿no? Y queremos protegerlo, y engrandecerlo más para nuestros hijos, para nuestras hijas, y no hay nada como protegerlo y cómo transferirlo adecuadamente para que no venga alguien después y reclame su interés. Y trabajar con una persona que entiende el lenguaje, que entiende la cultura, es muy importante que puedan llegar y que se abran, ¿verdad? Esta es mi situación, claro, y necesito ayuda, y asesórame. Refugio, muchas gracias por la información que nos diste el día de hoy. Cuéntanos qué es lo que te motiva a hacer el trabajo que haces día con día. Honestamente, creo que nuestra comunidad nos beneficiamos mucho de información que existe y que aún no sabemos. Creo que con más información que tengamos, más podemos lograr y más podemos proteger. Y me gusta hacerlo con entidades como Adelante Negociante, que se enfocan en esa perspectiva. Claro que sí, pues gracias Cristal, gracias Refugio. Todos ustedes, nuestra audiencia, siempre hacemos estas entrevistas pensando en ustedes, porque nos llegan a nosotros las preguntas, ¿no? ¿Qué significa esto? ¿Cuáles son los términos legales? ¿Cuáles son los recursos que ustedes necesitan? Entonces, cada semana que hacemos una entrevista nueva, pensamos en ustedes y cómo ustedes van a recibir estos recursos. Son gratis, las entrevistas, pueden verlas, compartirlas. Si hay algún tema que les interese, favor de notificarnos a Cristal o a mí por nuestras redes sociales, y nos daremos la tarea de buscar esos temas tan importantes que usted necesita saber. Y pues los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales, Facebook, en Instagram, en Twitter, en YouTube. Estamos creando muchísimas entrevistas de historias para que usted entienda de mejores maneras que usted puede tener una mejor calidad de vida. Así que síganos en Adelante Negociante. Muchas gracias.